Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en algo profundo, algo personal, algo que he estado reflexionando durante mucho tiempo y que finalmente me siento lista para compartir con ustedes. Se trata de identidad, de autenticidad, de quiénes somos realmente detrás de las cámaras, detrás de la alfombra roja, detrás de todos esos filtros que a veces usamos. Sí, hoy vamos a hablar de mí, de Demet Özdemir, pero no de la Demet que ven en la televisión, en las revistas, en Instagram. Vamos a hablar de la Demet real, la que se levanta con el pelo revuelto, la que se toma un café con leche a las 6 de la mañana, la que tiene días buenos y días malos, como cualquier otra persona. Y es que a veces siento que el personaje que se construye en la industria del entretenimiento puede llegar a eclipsar a la persona que realmente soy. La presión es enorme, las expectativas son altísimas, y es fácil perderse en el camino, intentar complacer a todo el mundo y olvidarse de complacerse a uno mismo. Así que en este vídeo quiero ser completamente transparente, completamente honesta con ustedes. Quiero abrirles una ventana a mi mundo interior y compartir mis reflexiones sobre quién creo que soy, quién quiero ser y cómo estoy trabajando para lograrlo. Antes de empezar, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad y poder compartir más momentos como este con ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ¿quién soy realmente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas, y que probablemente no tiene una respuesta única y definitiva. Pero vamos a intentarlo. Creo que en esencia, soy una persona curiosa, una persona apasionada, una persona que ama profundamente. Amo mi trabajo, amo a mi familia, amo a mis amigos, amo los pequeños placeres de la vida. Me encanta reír, me encanta bailar, me encanta viajar y descubrir nuevas culturas. Pero detrás de esa pasión, de esa energía, hay un torbellino de emociones y experiencias que me han moldeado, que han cincelado la Demet que soy hoy. Es como una escultura en constante evolución, siempre aprendiendo, siempre adaptándose. Cuando digo que amo mi trabajo, no solo me refiero a la actuación en sí misma, sino a todo lo que la rodea. Amo el proceso creativo, desde la primera lectura del guión hasta el último día de rodaje. Me fascina la capacidad de transformarme en otro personaje, de explorar emociones y situaciones que quizás nunca experimentaría en mi propia vida. Es una especie de terapia, una forma de entender el mundo y a mí misma a través de la lente de otros. Y la recompensa de conectar con el público, de ver cómo mis personajes resuenan en sus vidas, es indescriptible. Pero también soy una persona insegura, una persona que a veces duda de sí misma, una persona que comete errores. No soy perfecta ni pretendo serlo. Y creo que ahí reside la belleza de la vida, en la imperfección, en la capacidad de aprender y crecer a partir de nuestros errores. Esa inseguridad, esas dudas, son como pequeños demonios que susurran en mi oído, recordándome mis limitaciones. Pero con el tiempo he aprendido a escucharlos, a reconocerlos, pero no a dejar que me paralicen. Los uso como combustible, como un incentivo para esforzarme más, para mejorar, para demostrarme a mí misma que puedo superar mis propios miedos. Los errores, por supuesto, son inevitables. Todos tropezamos, todos caemos. Pero lo importante es levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante. No hay vergüenza en equivocarse, la verdadera vergüenza está en no intentarlo, en no aprender de nuestros errores. Crecí en una familia muy unida, rodeada de amor y apoyo. Mis padres siempre me inculcaron valores importantes como la honestidad, la humildad y la perseverancia. Siempre me animaron a seguir mis sueños, a pesar de los obstáculos que pudieran surgir en el camino. Y les estoy eternamente agradecida por eso. Mi familia es mi roca, mi refugio seguro. En ellos encuentro la fuerza y el consuelo que necesito para enfrentar los desafíos de la vida. Mis padres me enseñaron que la honestidad es la base de cualquier relación, que la humildad te mantiene con los pies en la tierra, y que la perseverancia es la clave para alcanzar tus metas. Su apoyo incondicional ha sido fundamental en mi carrera. Nunca me presionaron para que eligiera un camino diferente, siempre me animaron a seguir mi pasión, incluso cuando parecía imposible. Desde pequeña supe que quería ser actriz. Me encantaba actuar, me encantaba meterme en la piel de otros personajes, me encantaba contar historias. Y luché mucho para conseguirlo.
No fue fácil, hubo muchos castings fallidos, muchas puertas que se cerraron en mi cara. Pero nunca me rendí. Siempre creí en mí misma y en mi talento. Recuerdo que de niña organizaba obras de teatro en el salón de mi casa, donde yo era la protagonista, la directora, la guionista y la diseñadora de vestuario. Usaba sábanas viejas como telón y utensilios de cocina como atrezo. Era mi pequeño mundo mágico, donde podía dar rienda suelta a mi imaginación y transformarme en quien quisiera. Esa pasión infantil nunca se apagó. A pesar de los rechazos y las dificultades, siempre supe que mi destino era ser actriz. La perseverancia fue mi mayor aliada. Cada no me hacía más fuerte, me motivaba a seguir luchando por mi sueño. Y finalmente, después de mucho esfuerzo y dedicación, llegó mi oportunidad. Empecé a trabajar en televisión, y poco a poco fui construyendo mi carrera. He tenido la suerte de interpretar personajes muy diferentes, personajes que me han desafiado como actriz y como persona. He aprendido mucho de cada uno de ellos, y les estoy muy agradecida por las oportunidades que me han brindado. Cada personaje que he interpretado ha dejado una huella en mí. He aprendido de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus errores. He explorado emociones que nunca había sentido antes, he vivido experiencias que me han transformado como persona. Cada papel ha sido un desafío, una oportunidad para crecer y mejorar como actriz. Estoy inmensamente agradecida por la confianza que han depositado en mí los directores y productores que me han dado la oportunidad de dar vida a estos personajes. Pero como les decía al principio, la fama y el éxito también tienen su lado oscuro. La presión mediática, las críticas constantes, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo eso puede ser muy agotador. A veces siento que estoy viviendo una vida que no es realmente mía, que estoy actuando un papel las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te permite alcanzar tus sueños, te da la oportunidad de conectar con millones de personas. Pero por otro lado, te roba la privacidad, te expone a la crítica constante, te obliga a vivir bajo el escrutinio público. La presión mediática es abrumadora. Cada palabra que dices, cada gesto que haces, es analizado, interpretado, juzgado. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta es agotadora. Sientes que tienes que controlar cada aspecto de tu vida, que no puedes permitirte cometer errores. A veces me siento como un personaje de ficción, atrapada en una narrativa que no es la mía. Y es ahí donde entra en juego la importancia de la autenticidad. De ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las expectativas de los demás, de defender tus valores y tus creencias. La autenticidad es la clave para mantener la cordura en este mundo loco. Es la brújula que te guía cuando te sientes perdido, la armadura que te protege de las críticas, la voz que te recuerda quién eres realmente. Ser fiel a uno mismo significa no ceder ante la presión de los demás, no intentar complacer a todo el mundo, no sacrificar tus valores por la aprobación ajena. Significa defender tus creencias incluso cuando son impopulares, y no tener miedo de expresar tu opinión, incluso cuando es controvertida. Para mí, la autenticidad significa ser honesta conmigo misma y con los demás. Significa mostrarme tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos. Significa no tener miedo de ser vulnerable, de expresar mis sentimientos, de admitir mis errores. La honestidad es la base de la autenticidad. Ser honesto contigo mismo significa reconocer tus fortalezas y debilidades, aceptar tus imperfecciones y trabajar para mejorar. Ser honesto con los demás significa ser sincero en tus palabras y acciones, no ocultar tus verdaderos sentimientos y no pretender ser alguien que no eres. La vulnerabilidad es otro componente esencial de la autenticidad. Ser vulnerable significa permitirte ser visto, mostrar tus cicatrices, compartir tus miedos y admitir tus errores. Requiere coraje, pero también te permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Pero ser auténtica en un mundo como el nuestro, donde la imagen lo es todo, no siempre es fácil. A veces siento que tengo que esconderme, que tengo que controlar cada palabra que digo, cada gesto que hago, para no ofender a nadie, para no generar polémica. Vivimos en un mundo obsesionado con la imagen, donde la perfección es el estándar y la autenticidad es vista como una debilidad. En este contexto, ser auténtico requiere un esfuerzo consciente, una lucha constante contra la presión social. A veces siento que tengo que construir muros a mi alrededor,
que tengo que controlar cada palabra que digo, cada gesto que hago, para no ofender a nadie, para no generar polémica. Es agotador, pero es la única manera de proteger mi integridad. Y eso es algo que estoy tratando de cambiar. Estoy aprendiendo a relajarme, a confiar en mí misma, a dejar de preocuparme por lo que piensen los demás. Estoy aprendiendo a ser yo misma, sin filtros, sin máscaras, sin pretensi. Once. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un camino lleno de altibajos. Estoy aprendiendo a relajarme, a confiar en mi intuición, a dejar de buscar la aprobación de los demás. Estoy aprendiendo a ser yo misma, sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones. Es liberador, pero también aterrador. Me siento vulnerable, expuesta, pero también empoderada, dueña de mi propia narrativa. Y sé que no es un proceso fácil, que requiere tiempo y esfuerzo. Pero estoy dispuesta a hacerlo. Porque creo que es la única manera de ser feliz, de estar en paz conmigo misma, de vivir una vida auténtica y significativa. La felicidad no se encuentra en la fama, en el éxito o en la aprobación de los demás. Se encuentra en la autenticidad, en la conexión con uno mismo y con los demás, en la búsqueda de un propósito significativo en la vida. Estoy dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en este proceso, porque creo que es la única manera de alcanzar la verdadera felicidad. Quiero vivir una vida que sea fiel a mis valores, que me permita ser quien realmente soy, que me llene de alegría y satisfacción. También he aprendido mucho sobre la importancia de rodearme de personas que me quieren y me apoyan incondicionalmente. Mi familia, mis amigos, mi equipo, son mi mayor tesoro. Son las personas que me mantienen con los pies en la tierra, que me recuerdan quién soy cuando me pierdo en el camino, que me dan fuerzas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Las personas que te rodean influyen en tu vida de manera significativa. Es fundamental rodearte de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente, que te inspiran a ser mejor persona, que te animan a seguir tus sueños. Mi familia, mis amigos, mi equipo, son mi mayor tesoro. Son las personas que me mantienen con los pies en la tierra, que me recuerdan quién soy cuando me pierdo en el camino, que me dan fuerzas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Sin ellos, no sería la persona que soy hoy. Les debo todo. El apoyo de mi familia, la amistad de mis amigos, la dedicación de mi equipo, todo esto ha sido fundamental en mi carrera y en mi vida personal. Les debo todo. Estoy eternamente agradecida por su amor, su apoyo y su compañía. Y por supuesto, también les debo mucho a ustedes, a mis fans. Su apoyo, su cariño, su lealtad, son un regalo invaluable. Me siento muy afortunada de tenerlos a mi lado, de poder compartir mi trabajo con ustedes, de recibir sus mensajes de aliento y sus palabras de cariño. Ustedes, mis fans, son una parte fundamental de mi vida. Su apoyo, su cariño, su lealtad, son un regalo invaluable. Me siento muy afortunada de tenerlos a mi lado, de poder compartir mi trabajo con ustedes, de recibir sus mensajes de aliento y sus palabras de cariño. Gracias por creer en mí, por apoyarme en cada paso del camino, por hacerme sentir que mi trabajo tiene un propósito. Ustedes son mi mayor motivación. Su creencia en mí, su apoyo incondicional, su cariño constante, me dan la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos, para alcanzar mis sueños. Ustedes son mi mayor motivación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién soy realmente? Creo que la respuesta está en constante evolución. Soy una persona en proceso de aprendizaje, una persona que está descubriendo su camino, una persona que está tratando de convertirse en la mejor versión de sí misma. La vida es un viaje, no un destino. Estoy en constante evolución, aprendiendo, creciendo, adaptándome. Soy una persona en proceso de aprendizaje, una persona que está descubriendo su camino, una persona que está tratando de convertirse en la mejor versión de sí misma. Soy una actriz, sí, pero también soy una mujer, una hija, una hermana, una amiga. Soy una persona que tiene sueños, que tiene miedos, que tiene esperanzas. Soy una persona que ama la vida, que valora cada momento, que trata de hacer del mundo un lugar mejor. Mi identidad es multifacética, compleja, en constante cambio. Soy una actriz, sí, pero también soy una mujer, una hija, una hermana, una amiga. Soy una persona que tiene sueños, que tiene miedos, que tiene esperanzas. Soy una persona que ama la vida, que valora cada momento, que trata de hacer del mundo un lugar mejor.
Y creo que eso es lo que realmente importa al final del día. No importa lo que hagamos, no importa a qué nos dediquemos, lo importante es ser buenas personas, ser compasivas, ser generosas, ser honestas. Lo importante es dejar una huella positiva en el mundo, inspirar a los demás, hacer la diferencia. El éxito no se mide por la fama, el dinero o el poder. Se mide por el impacto que tienes en la vida de los demás. Lo importante es ser buenas personas, ser compasivas, ser generosas, ser honestas. Lo importante es dejar una huella positiva en el mundo, inspirar a los demás, hacer la diferencia. Así que en resumen, creo que soy una persona imperfecta, pero que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Soy una persona que está aprendiendo a amarse a sí misma, a aceptarse tal y como es, a vivir una vida auténtica y significativa. Acepto mis imperfecciones, reconozco mis errores y celebro mis logros. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a aceptarme tal y como soy, a vivir una vida auténtica y significativa. Y eso es todo lo que puedo pedir. No aspiro a la perfección, sino a la autenticidad. Quiero vivir una vida que sea fiel a mis valores, que me permita ser quien realmente soy, que me llene de alegría y satisfacción. Espero que este vídeo les haya servido para conocerme un poco mejor, para entender quién soy detrás de la imagen pública. Espero que les haya inspirado a ser ustedes mismos, a luchar por sus sueños, a vivir una vida auténtica y feliz. Mi intención con este vídeo es romper las barreras, acercarme a ustedes, mostrarles mi verdadero yo. Espero que les haya servido para conocerme un poco mejor, para entender quién soy detrás de la imagen pública. Espero que les haya inspirado a ser ustedes mismos, a luchar por sus sueños, a vivir una vida auténtica y feliz. Recuerden que no están solos. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestros momentos de duda. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es creer en nosotros mismos. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades. Recuerden que no están solos. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestros momentos de duda. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es creer en nosotros mismos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones. Su tiempo es valioso y que lo hayan dedicado a escucharme, me llena de gratitud. Significa mucho para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quiénes son realmente? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Su opinión es importante para mí. Me encantaría saber quiénes son realmente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus mayores desafíos. Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy muy emocionada por seguir compartiendo mi vida con ustedes, por seguir creando contenido que les inspire, que les entretenga, que les haga reflexionar. Espero que podamos seguir conectados y que podamos construir juntos una comunidad de personas que se apoyan y se inspiran mutuamente. Estoy muy emocionada por seguir compartiendo mi vida con ustedes, por seguir creando contenido que les inspire, que les entretenga, que les haga reflexionar. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Su apoyo me da la fuerza para seguir adelante. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden siempre ser ustedes mismos, porque esa es su mayor superpoder. Adiós. No permitan que nadie les diga quién tienen que ser. Ustedes son únicos y especiales. Recuerden siempre ser ustedes mismos, porque esa es su mayor superpoder. Adiós.